un Mesías herido o golpeado. Algunos bienes del santuario eran hechos en base a golpes. Por ejemplo, para obtener el aceite para el candelabro, era necesario que las aceitunas sean machacadas. Y para el perfume sagrado, el incienso era molido juntamente con otras especies. El pan de la presencia tenía que ser amasado, golpeado para ser suavizado. Y el mismo candelero fue formado en base a golpes de martillo. De esta manera Dios quería ilustrarnos que el pueblo de Dios y cada individuo que forma ese pueblo debemos pasar por la prueba de la disciplina y del juicio de Dios para ser formados conforme a su voluntad al prototipo que Él nos ha dado, que es el Mesías. Por eso Jesús, el Mesías, fue formado en base a golpes, fue herido, para de esa manera darnos un ejemplo. Como está escrito, herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Isaías capítulo 53, verso 5. Y en el discurso a los hebreos se dice en el capítulo 5, el verso 8, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y en el mismo libro, el capítulo 12, verso 6 dice, porque el Señor, nuestro Dios, al que ama, disciplina y azota o hiere a todo el que recibe por hijo. ¿Qué significa esto? Que todos los hijos de Dios debemos pasar por la disciplina correctiva o formativa, y que también podemos ser juzgados en esta vida para que seamos formados a la talla espiritual que Dios quiere que tengamos. De esta manera era necesario que el Mesías pase por la prueba de la flagelación y del vituperio para que se ponga a prueba de qué estaba hecho: de humildad, de fe, de perdón, de mansedumbre y de paciencia. Porque así como en la antigüedad Moisés escogió ser maltratado por el pueblo de Dios y en especial por algunos judíos o israelitas que eran rebeldes, y prefirió sufrir por el pueblo de Dios y juntamente con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites del pecado en Egipto. De la misma manera, Jesús el Mesías aceptó ser azotado y crucificado en manos de pecadores por causa del pecado y asumió para sí aquella escritura que dice: hiere al pastor y se dispersarán las ovejas. Zacarías capítulo 13, verso 7. Y también estaba escrito en el libro del profeta Isaías: di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de estupos. Isaías capítulo 50, verso 6. Después de resucitado, Jesús mostró sus heridas, las perforaciones que llevaba en las manos, en los pies y en el costado. Y de esta manera, él dio testimonio que su sacrificio, que su flagelación, a pesar de que él era santo y gozaba de su dignidad de Mesías, había aceptado aquella muerte deshonrosa y tormentosa de la cruz romana para dejarnos un ejemplo
a nosotros que estemos también dispuestos a soportar la disciplina, aceptar el juicio de Dios para ser perfeccionados, aún a pesar de que seamos santos y justos, así como Job, que era un hombre intachable, pero era necesario que pase por toda aquella prueba que sucedió en su vida para que se deje un testimonio y para que él pueda elevarse a un nivel espiritual mucho más alto. Y también cuando el Mesías venga en su segunda aparición, lo verán con sus heridas, para que reconozcan quién es Él y para que Él dé testimonio de que si Él, siendo el Mesías, fue necesario que pase por la prueba y la disciplina, que fuera herido y golpeado por Dios y por los hombres, ¿cuánto más el mundo si no se arrepiente de sus pecados?